esto. Me elegiste, me amaste. Recuerdas amor, aquí me ataste. Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. Me elegiste, me amaste. Con cuerdas de amor aquí me ataste. Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. ¿Por qué me amaste tanto? Si yo no lo merezco. Te abrazaste cuando más lo necesitaba. ¿Por qué me amaste tanto? Si yo no lo merezco. Me abrazaste cuando más lo necesitaba. Mis amados, bienvenidos a la casa de Dios. Es un placer. Ya tenemos un rato que iniciamos con alabanza y con adoración, nosotros acá en Irapuato, pero bienvenidos a todos aquellos los que nos siguen por la red. Les damos la más cordial bienvenida a una transmisión más de las que hemos estado compartiendo para usted y para todos aquellos que nos siguen. Les bendecimos también desde este lugar y nos emociona y nos inspira y nos motiva y nos impulsa a seguir adelante, honrando y exaltando al que lo merece, al que es digno de toda honra y de toda gloria. Y yo espero que también cada uno de los que nos están siguiendo nos podamos conectar en este mismo espíritu como debe de ser. Así es que quiero invitarlos, hermanos que están acá en casa, y a los que nos están siguiendo, que le demos una oración de gratitud por este espacio que Dios nos da una vez más. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia. Te damos gracias por permitirnos reabrir y presentarnos delante de ti para buscar tu rostro. Gracias, amado. Sé que el cielo está atento, sé que el cielo está viendo nuestro corazón, y hoy nuestro deseo más grande es que recibas, Padre, el deseo de nuestro corazón como un olor fragante que suba a tu presencia. Bendigo a todos aquellos hermanos que nos están siguiendo. Bendigo a todos aquellos hermanos de Ministerio Silión que están conectados y que comparten, Padre, la palabra a su familia, a sus vecinos, aquellos que saben ellos que la requieren o la necesitan. Bendigo a todos aquellos hermanos que nos están siguiendo por la red y que tiene rato que nos siguen. Los bendecimos también ahí donde están. Te pedimos que los llenes de gracia y de misericordia, que suplas toda necesidad, que si hay algún enfermo que esté conectado, Señor, al terminar la transmisión, esté sanado, esté restaurado de la enfermedad que tenga. Padre, engrandécete y glorifícate con poder. Te estamos entregando este espacio para que seas tú, Señor Jesús, quien nos dirija, quien nos lleve, Señor, a feliz término, a feliz puerto, bajo tu gracia, en el nombre poderoso de Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Los voy a invitar a que abra su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 1, y vamos a leer del verso 15 al verso 20. Libro de los Hechos, capítulo 1, verso 15 al 20, dice así: En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad,
adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó, por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Allá en el Salmo 69, 25, haciendo alusión Pedro a David, dice: sea su palacio asolado y en sus tiendas no haya morador. Y el Salmo 109, 8 dice: sean sus días pocos y tome otro su oficio. Amados, el tema que hoy les quiero compartir es un tema, como decía hace un ratito, que prácticamente siempre estamos hablando de eso de una forma o de otra, precisamente con la intención de que siempre, cada día nos mantengamos, diría yo, de una forma prestos, listos para estar en la presencia de Dios. El tema que le voy a compartir hoy se llama situación o problema no resuelto, campo de sangre permanente. Se lo voy a repetir. Situación o problema no resuelto igual a campo de sangre permanente. No se me distraiga, le voy a ir explicando lo que quiere decir esto, pero es muy importante que nosotros, después de lo que hemos estado experimentando, estemos aprendiendo cada día delante de nuestro Dios a ser transparentes, a ser honestos. ¿Por qué? Bueno, simple y sencillamente porque Dios conoce nuestro corazón, conoce nuestro pasado, conoce nuestro presente y conoce nuestro futuro. O sea, a Él no podemos engañarlo, a Él no podemos mentirle, a Él no podemos, así como que Él nos alcahuetea algunas cosas. Él no hace eso, Él es justo, Él es fiel y justo. Entonces, yo quiero invitarlos precisamente a eso para que, como decía hace un ratito, siempre estemos prestos, siempre estemos listos para el momento en el que el Señor nos llame. Es como la parábola de las 5 vírgenes insensatas y las 5 vírgenes prudentes. Dice la Biblia que las 10 estaban juntas y las 10 cabecearon. Y las 10 en algún momento dado pensaron en que quizás les iba a faltar aceite. Pero como quiera 5 tenían un poquito de reserva y pusieron en sus lámparas también. Y las otras no. Y a la hora que llegó la medianoche venía el esposo, pues simple y sencillamente a las 5 insensatas, como lo llama la Biblia, querían que las prudentes les dieran, pero las otras vieron que era muy poquito lo que tenían también. Y entonces les dieron una buena noticia: vayan y compren ustedes y ahí nos traen también poquito para nosotros por si nos hace falta. El problema es que no sabían que en el momento que se fueron vino el esposo. Lo que quiero decir es esto: Dios es un Dios de amor, un Padre de misericordia, que dice su palabra que Él no vino para que las almas se perdieran, sino para salvarlas. Entonces, él no está con un machete, con un garrote dándole a quien se porta mal o desecharlo. No, Él siempre espera que nosotros reaccionemos. Pero hay tiempos, espacios y propósitos que Dios nos abre y nos comparte para que entremos. Así es que cuando Dios nos dice que hagamos algo, en ese momento Él abre ese espacio. Pero ojo, ese espacio no siempre está abierto. Una vez que se pasa el tiempo, lo cierra y hay otro espacio. Y otro espacio. ¿Sí me entiende?
sea, el problema de nosotros es que a veces no lo hacemos en el tiempo de Dios, y Él cierra ese espacio y abre otro espacio, y cuando Él ya está por acá queremos hacer esto, y dice Dios, ya no. Y es ahí donde luego batallamos como hijos de Dios, porque normalmente estamos acostumbrados a hacer las cosas como nosotros queremos, cuando nosotros queremos. Y Dios no, Dios tiene tan programados sus tiempos y sus espacios para nosotros, que va abriendo los tiempos, los espacios y los propósitos. Entonces, esto es muy importante, porque Dios nos vuelve a abrir este espacio para nosotros, para que podamos entrar y estar prestos. Algo a mí, de la lectura que acabamos de hacer, que me impresiona mucho, es precisamente la situación o posición que tomó Judas, siendo uno de los 12 de Jesús, y la forma en la que él logra, a través de su testimonio, llegó a ser el tesorero del grupo de Jesús. Llegó a ser el tesorero de los discípulos de Jesús y del grupo que comandaba nuestro Señor Jesucristo. La Biblia lo menciona como un hombre ambicioso, pues amaba el dinero. De hecho, cuando María unge los pies de Jesús en la casa del fariseo, él se molesta y lo llama un desperdicio. Incluso propone que se hubiera vendido a los pobres para haberles compartido el precio de ese perfume. En Judas Iscariote podemos ver varios campos de sangre por situaciones no resueltas. En su interior, en su corazón, como ¿qué campos de sangre había en el corazón de Judas? La avaricia, la ambición, el amor al dinero, quizás entre otras cosas más. Y yo, para que podamos asimilar el propósito del sermón, que es situaciones o problemas no resueltos, un campo de sangre permanente, quiero compartirte 3 ejemplos de 3 campos de sangre. La Biblia está llena de eso, pero quiero compartirte 3 ejemplos de situaciones o problemas internos no resueltos que provocaron campos de sangre en cada una de las situaciones que te voy a compartir. El primer ejemplo que quiero que veamos está ya en Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 1 y 2, y luego del verso 8 al verso 14, y es el campo de sangre que hay en el interior de Naamán. Ustedes saben quién es Naamán. Dice la Biblia así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era un hombre valeroso, y me llama la atención que dice la Biblia, valeroso en extremo. O sea, no le tenía miedo a nada. Pero luego termina diciendo ese verso, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautivo de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Ahorita les explico la función de esta muchacha. Verso 8, cuando Eliseo el varón de Dios oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá luego el profeta, estando enfrente de mí, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, tocará el lugar y sanará la lepra. Y todavía iba molesto, dice, Habana y Farfar, ríos de Damasco,
¿Qué no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellas, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa más difícil, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Solo para unir el pasaje que acabo de leer. Esta niña judía, en una de las revueltas de los sirios contra los israelitas, se llevaron cautiva a esa jovencita y era la que servía en la casa de Naamán. Y esta jovencita que servía en la casa de Naamán, cuando se dio cuenta de que Naamán era leproso, hizo el comentario y dijo: si lo llevaran con el profeta a Israel, mi señor sana. Y entonces Naamán le dice al rey, y el rey dice: yo mandaré cartas al rey de Israel, y se las manda, pero el rey de Israel malinterpreta esas cartas y dice: esto es una provocación, no es más que, ¿qué creen que yo soy Dios? Y rasga sus vestidos el rey y hace coraje. Pero como el profeta, Dios le revela todo, el profeta le dice al rey: hey, mándamelo a mí, para que ellos sepan que hay profeta en Israel. Y es la forma en la que Naamán es conducido a la casa de Eliseo, y ya leímos la historia. El Naamán va en una actitud de prepotencia, y lo hermoso y lo poderoso es que lo mandan a bañar. Qué interesante. O sea, él va acá y lo ponen acá y eso le pegó. Qué interesante y qué importante, amados, es que nosotros estemos apercibidos y estemos listos para saber reconocer los momentos en los que Dios quiere realmente introducirnos o llevarnos a una bendición más allá en la que estamos, porque a veces nos acomodamos a la situación y estamos tan a gusto que si luego nos piden que hagamos algo que pareciera más complicado, más difícil o que no estamos acostumbrados, pues nos duele o nos lastima o nos molesta. Pero bueno, dice por ahí un pensamiento: ¿quieres saber cómo es el hombre? Dale poder. Y entonces sabrás cómo es el hombre. Y resulta porque, o es la forma en la que podemos entender por qué Naamán es soberbio, es orgulloso, es vanidoso, es altivo y es egoísta. Era prácticamente el segundo del rey y era querido por el rey. Además, Dios había confirmado muchas batallas en él. Era valeroso en extremo, así es que era un tipo que realmente su forma de ser, diría yo, lo avalaba su funcionalidad diaria. Sin embargo, delante de Dios eso no opera. Por eso lo mandaron a bañar. Eso implica entonces que esas situaciones o problemas no resueltos en el corazón de Naamán eran precisamente campos de sangre activos, porque una de las características que más lo marcaba a él era que era leproso. Todas las demás características son internas, no estaban expuestas. Si él no hablaba o no se movía, usted no lo notaba, pero la lepra sí. Entonces, qué importante la forma en la que Dios de una de otra manera trata nuestros asuntos. A veces sin nosotros darnos cuenta, Él lo está haciendo lógicamente para nuestros bien, pero a veces nosotros no lo entendemos. Así es que Naamán podía hacer todo lo que quisiera en favor del reino sirio. Pero
siempre lo acompañaría su lepra. Siempre. ¿Podría ser un hombre de bien? Sí, pero leproso. ¿Podría ser un hombre que ayudara a mucha gente? Sí, pero leproso. ¿Era un buen servidor en la iglesia? Sí, pero leproso. Oh, toca bien bonito, más bien, sí, pero leproso. Sí, pero es un hermano que ora, sí, pero leproso. Amén. Había un campo de sangre en su vida que no lo dejaba desarrollar en plenitud lo que él poseía y lo que él tenía. Naamán no era feliz al 100 y tenía todo lo que podríamos desear muchos: poder, dinero, estatus, influencias, bienes, tenía todo, pero era leproso. Un campo de sangre que no lo dejaba, insisto, ser feliz y ser libre. Sin embargo, es interesante la forma en la que él, a pesar de su reniego, oye a sus siervos como quiera. Y sus siervos le dicen: mi Señor, es más, le llaman Padre, Padre mío. Si el profeta le hubiera pedido algo más difícil, ¿no lo haría? Sin embargo, yo quiero que noten cómo la soberbia de Naamán es manifiesta en el momento en que lo mandan a bañarse 7 veces al río Jordán. Él inclusive explica y dice: yo creía que esto iba a ser así. Amén. O sea, lo que quiero decir es esto: cuando nosotros vengamos a Dios, nunca condicionemos a Dios, porque Dios tiene todo el poder para hacerlo, pero no como yo quiera, no como usted quiera. Él lo puede hacer de 1000 formas, de 1000 maneras. Porque hay mucha gente en el ministerio de Jesús y le decía: tócalo, Señor, para que sean sanados. Porque Jesús a mucha gente la tocaba y la gente sanaba. Pero cuando a veces la gente le decía tócalos, no los tocaba, daba la palabra. Porque él quería que su ministerio fuera un ministerio versátil, no encajonado. Amén. O sea, ojo, Dios, el proyecto de Dios es un camino abierto donde Dios puede usar todo lo que esté a nuestro alcance para podernos bendecir en la forma en que Él quiera y Él lo desee. Qué curioso, a este hombre soberbio, con ríos como Habana y Farfar, allá en Siria, hermosísimos ríos, Dios le dice: vete al río Jordán. El río Jordán era famoso porque en las orillas hay lodo, y muchos pececitos que se acercan a tus dedos. Pero Naamán es en ese momento, cuando oye a los siervos, no al profeta, el profeta renegó, es sus siervos los que le dicen, lo hacen reflexionar, y entonces accede. En ese momento Naamán, de estar acá arriba en su soberbia, en su orgullo, en su vanidad, desciende y reconoce que tiene una necesidad muy profunda: es leproso. Y en ese momento dice la palabra de Dios que antes del quebrantamiento es la soberbia. Por eso él actuó soberbiamente. Pero en el momento que desciende y obedece y va al río Jordán, dice la palabra de Dios que a la 7ª vez que se zambulle y sale, su piel estaba como la de un niño. Amén. O sea, eso es maravilloso por la veracidad y fidelidad de la palabra que el profeta libera en favor de Naamán. Y entonces nosotros diríamos: un campo de sangre resuelto, cerrado, sellado, convierte a ese hombre en un hombre humilde y sencillo. Qué interesante. A veces así andamos nosotros muy acá, creyéndonos, y de pronto Dios dice: tómala. Y entonces reaccionamos y nos aterriza. 5 meses afuera, y hoy venimos aquí y hay un ambiente así muy
muy de unidad, muy íntimo, que el Espíritu Santo está contento y está feliz. ¡Qué hermoso! No perdamos esto. Esta es parte precisa de lo que realmente necesitamos cada día cultivar. Pero necesitamos sacar lo que esté en nuestro interior y entregárselo a Dios todos los días para que entonces estemos prestos y estemos listos. Amén. Segundo ejemplo. Acá había soberbia, orgullo, vanidad, egoísmo, egolatrismo, etc. El segundo ejemplo tiene que ver y está ya en 2 de Samuel, capítulo 9, del verso 1 al verso 8, y este campo de sangre es la historia de Mefiboset. Y vamos a leer quién era Mefiboset, precisamente en 2 de Samuel, capítulo 9, verso 1 al 8. Dice así: dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. E inclinándose dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Mefiboset era hijo de Jonatán, hijo del rey Saúl. En otras palabras, Mefiboset era prácticamente hijo de la realeza, descendía de la realeza, tenía sangre azul. Y esta sangre azul la tuvo en el reino de su abuelo Saúl. Y yo diría que quizás en algún momento, como todos los hijos, quiero creerlo, en algún momento esto lo ilusionó y lo elevó hasta lo más alto, lo catapultó hacia lo más alto que se puede desear. Pero de pronto el reino lo toma David, y se viene toda esa ilusión hacia abajo. Todos esos buenos deseos, imaginaciones, pensamientos de grandeza, en el momento en que David toma el reino, ¡pum!, se caen, se desvanece. Y luego, para acabarla de amolar, dice la palabra de Dios que luego, cuando él era pequeño, su nodriza, al huir, cuando se da cuenta que Saúl, su abuelo, Jonatán, su padre, han muerto por mano de los filisteos, dice que al querer huir se le cayó, y en ese momento al caerse queda lisiado. O sea, imagínense, no sé si a usted le ha pasado,
Ya por eso no digo yo, pero en algunas ocasiones llegué a decir yo, no creo que Dios me dé más para abajo. O sea, ya llegué al fondo. Y Dios dice, no, todavía hay más. Y quién sabe, te manda al sótano. Hay más. Imagínese la ilusión de Mefiboset del reino. Soy el nieto del rey. Los pensamientos, la forma en la que se mueve, viste, calza, come, etcétera, etcétera. De pronto, de la noche a la mañana, ¡pum!, matan a su abuelo, matan a su papá, ya no hay papá, ya no hay protector, ya no hay cobertura de la realeza, y de pronto, para acabarla de amolar, David asume el reino de Israel. Ahora podemos entender por qué Mefiboset se fue a Lodebar. Ahorita les voy a explicar lo que significa Lodebar, pero por qué se va a Lodebar. Ustedes saben que en la antigüedad, cuando un reino o un rey tomaba otro reino, el propósito de ellos era prácticamente aniquilar al rey y a toda su descendencia. ¿Por qué? Porque con el tiempo podía levantarse y reclamar el reino. Entonces lo que procuraban siempre era arrasar con toda la descendencia y que no quedara nada. Si se fijan en la lectura, cuando David le dice a Mefiboset, no le dice buenas tardes, le dice paz de Cristo. Le dice no temas. ¿Por qué creen? Porque lo primero que pensó Mefiboset, viene a terminar conmigo. Bueno, al final de cuentas estoy lisiado, ¿para qué quiero la vida? Pues de una vez. Ese era el pensamiento de él. Ahora, cuando antes estuvo acá, ahora es un desastre. O sea, quise contextualizar esto para que nos ubiquemos todo esto. Entonces se cae, queda lisiado, y Mefiboset ahora se encuentra escondido en un lugar llamado Lodebar, que significa lugar sin pastos. En otras palabras, Lodebar era un desierto, donde nadie pudiera buscarlo porque no había vida. Amén. O sea, él tuvo que refugiarse de una u otra manera en un lugar seguro donde nadie realmente lo buscara, donde se pensara que no hay vida. Por eso Lodebar significa un lugar sin pastos, sin vida, literalmente como decimos. Ahora, súmele usted el lugar Lodebar, que significa sin pastos, o sea, sin vida, es un desierto. Súmele a usted el nombre de Mefiboset en lo que significa. Y el nombre de Mefiboset significa el que esparce vergüenza. ¿Cómo la ve? Por donde iba puras vergüenzas, a puras vergüenzas. Entonces, todo esto viene realmente a una lápida sobre otra lápida, y pues imagínense la vida ahora y el pensamiento de él en el que está ahí viviendo. Así es que él vive en un lugar muy árido, en el lugar más árido de su vida, en un lugar infructífero, lleno de vergüenzas y temores en todo su ser, escondido y hundido en la oscuridad de una vida infeliz, cuando realmente uno piensa que ya no hay remedio, que lo único que te queda es mejor darte un tiro y escaparte por la puerta falsa y listo. Él está prácticamente en ese límite. Pero así como yo decía que a veces uno medita ante Dios y dice, no, ya no creo que haya algo más abajo, Dios dice, pues sí hay algo más abajo. Pero también muchos de los milagros o de los cambios radicales en nuestras vidas se dan o se han dado, y espero que estén de acuerdo conmigo, también hemos visto los milagros de Dios en los momentos más difíciles de nuestra vida. ¿No es cierto? Yo he dado mi testimonio en algunas ocasiones y siempre he dicho que si Cristo no hubiera llegado a mí a tiempo, yo no hubiera quizás durado, después de me convertí, no creo que hubiera durado 10 años. Mi llamado de Dios lo he compartido
fue alguna pregunta que Dios me hizo 3 veces, la misma pregunta. Y la pregunta fue, o era, si te llegares a morir, ¿qué? La primera no hice caso, la segunda me inquietó un poco, pero la tercera dije, no, esto sí ya está grave, es de Dios. Pero en la tercera situación también, no solamente fue la pregunta, sino que en el ambiente que yo andaba, ya salieron armas a relucir. En una ocasión, estando en un bar ahí en Tlalnepantla, entraron unos cuates con un rifle, quién sabe qué sería, y apuntando a todos los que estábamos ahí, pues imagínense, usted está distraído, de pronto le salen, pues, y luego llegaron a una mesa y ¡paz! Le pegaron a uno que estaba ahí, nadie se murió. Esa era la segunda vez que Dios me decía, y si te llegares a morir, ¿qué? Pero pues en la tomadera seguí igual, y no sé qué tiempo pasaría, pero la tercera vez iba en la calle con un amigo y pasó un vehículo y nos pitó y yo le hice que pasara. Le hice así, pásale. Íbamos un poco acá. Y resulta que se regresa el tipo ese, los tipos del carro eran judicial. Y que me dicen, ¿a quién se la rayaste? No, pero se bajaron, ¿a quién se la rayaste? Con las pistolas en la mano. Y ¡paz! Esa fue la tercera ocasión y última. dije, es un llamado de Dios. Y fue la forma en la que Dios me trajo a mí a su camino, diciéndole que yo no la iba a hacer porque no era para mí esto. Así yo le dije a Dios. Entonces, a otros los trae cuando se están muriendo, a otros los trae cuando se quedaron en quiebra, a otros los trae cuando ya no hay más que hacer. En esa situación está Mefiboset, en un lugar donde no hay vida, desértico, y él, por puras vergüenzas. Tan es así que cuando David lo encuentra, le dice, Mefiboset, tu siervo. Me lo imagino así, sin querer levantar la cabeza. No temas, no temas, no temas. Y luego le da la buena. Te voy a regresar todo lo de tu padre. Imagínese, qué interesante. Así es que es en esa situación donde el pensamiento de Mefiboset está por los suelos, devaluado totalmente. No sé si alguien daría un peso por Mefiboset, por la condición en la que está. Yo creo que antes hay gente que tiene un carro viejo que le estorba, y hasta pagan porque se lo saquen. Sáquelo, es basura. ¿Cuánto me cobra para que me lo saque? Él estaba lisiado y con esa mentalidad yo creo que tenía que pagar para que alguien le quitara la vida. Es en esa situación, quiero que piense en eso. Es en ese momento cuando él está consciente que no vale nada, ve el lugar, no hay nada, apenas a duras penas come, mendiga el pan. Cuando de pronto el rey lo manda a llamar y él va temblando, pero decidido, pues mejor que me maten y listo. Pero el rey le dice, no temas, yo hice un pacto con tu padre, yo quiero cumplir la misericordia de Dios a través de mí para ti. Es Dios en su misericordia. No soy yo, le dice David. Y te voy a regresar todo lo que era de tu padre. ¡Wow! Y no solo eso. De hoy en adelante vas a comer en mi mesa. Imagínese, hermano, de estar pensando en cómo quitarse la vida. De pronto, en un instante, todo cambia, todo es diferente. Y ahora es rico. Se sacó la lotería. ¡Bingo! Y ahora no solo eso, come todos los días en la mesa del rey. Adiós las vergüenzas,
a Dios la tierra desértica, a Dios la tierra sin pastos, sin prosperidad, sin bendición. Ahora la misericordia de Dios es tan grande que aquel que tiene una vida infeliz, ahora recibe una vida feliz. ¡Qué padre! ¿No le gustaría a usted así? Bueno, esa es precisamente la promesa que Dios está dando a sus hijos en este tiempo, para que cada uno de nosotros podamos reconocer la grandeza de nuestro Dios, que así como lo hizo con Mefiboset, Él lo está haciendo con cada uno de nosotros. Yo en la verdad, en lo personal, y se los recomiendo y no como un escape, pero desde que nosotros nos convertimos al Señor cambió nuestra vida. Porque si antes vivíamos en Lodebar, a solas, allá en un rincón, en el momento que usted se convierte a Cristo, se da un milagro. En el momento que usted se convierte a Cristo, hay millones de gente que sin conocerlo ya están orando por usted y lo están bendiciendo en el mundo. Eso es un milagro. Lógicamente que eso empieza a cambiar la situación. Lógicamente que Dios también trata con usted en Lodebar un tiempo para que usted madure ciertas cosas, ciertas áreas de su vida, pero una vez que usted ha madurado, entonces empieza el ir escalando bendición tras bendición, como dice el salmista, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Y una de las maravillas, y también lo he testificado y lo digo con mucho orgullo, que la bendición más grande, cuando la veo más palpablemente, es cuando entramos al ministerio y de ahí Dios nos empezó a bendecir y a bendecir y a bendecir en una forma integral, que esa es parte de lo que los cristianos buscamos y deseamos. Así es que a Mefiboset lo vemos prácticamente derrotado, tan es así que el campo de sangre que Mefiboset ostenta, su situación no resuelta o problema, es la autoestima baja. O sea, el campo de sangre de Mefiboset es la autoestima baja. Tan es así que se denomina como un perro muerto, no vivo, muerto, sin vida. Hace honor a su nombre, derrochando, soltando vergüenzas. Pero es precisamente ahí, como decía, donde Dios lo levanta. Dios lo pone en la mesa del rey. Y es ahí precisamente donde él recibe toda esa bendición en plenitud. No sé si han experimentado ustedes que hay gente que está presa en la cárcel, pero recibe a Cristo y ellos se sienten y declaran que son libres. Amén. No es la prisión, no son los barrotes los que te aprisionan. Literalmente pueden hacerlo, pero tú internamente eres libre. Y hay gente que está sin barrotes, sin cadenas y sin nadie, están atados. Así como hay gente también que puede tener una enfermedad y a través de esa enfermedad se creen como Mefiboset al principio, miserables, que no sirven para nada, que no valen nada. Pero ¿a cuántos vemos nosotros como los paraolímpicos que tienen alguna deficiencia y yo creo que nos dan la vuelta a nosotros en algunas de las áreas que ellos trabajan o en las que compiten? ¿Ustedes creen que ellos se sienten así enfermos? Tan es así que a veces le dice usted, ¿le ayudo? No, yo puedo solo. Antes le dicen, ¿quiere yo le ayudo a usted? Qué interesante, ¿no? Hace unos días que yo veía a Mari en el FIT cargando sus pesas, así que hasta me daba no sé qué. Y yo dije, ay, le voy a ayudar. Y luego me acordé, ay, pues sí, ella es la que debería ayudarme a mí más. Ella carga más que yo. O sea, cómo la forma en la que tú te desenvuelvas o crezcas en ciertas áreas, perfeccionas esas áreas. Mefiboset había perfeccionado su miseria.
Tan es así que solo pensaban en morirse porque no valía nada. Pero en el momento en que es transformado y cambiado el panorama de su situación, y ahora ya no en un lugar de vergüenza, sino en la capital, en la ciudad, en Jerusalén, en la ciudad de David, a la mesa del rey. ¡Wow! Imagínense todo eso de humillación, todas aquellas situaciones donde le hacía falta algo, ahora sobra en abundancia, ahora no hay ningún problema de eso. Entonces el campo de sangre que había en su interior y que lo tenía dominado, ahora es vencido, es desarraigado, y ahora esa autoestima es quitada, desarraigada de él, es abortado ese campo de sangre, y ahora es sano, ahora es libre, ahora él no importa si está lisiado. ¿Qué importa que esté lisiado si tiene la bendición más grande de una o de otra manera de seguir siendo parte de la realeza? Pero ahora no por una línea sanguínea, sino ahora directamente por la misericordia de Dios. Eso es lo maravilloso, eso es lo que más perdura. Así es que, amado, tú que estás ahí siguiéndonos por la red y tienes alguna situación como la de Naamán, es importante que aprendas en verdad a darte cuenta que no hay mejor situación o postura en nuestro interior que ser humildes para que podamos tener esa intimidad con nuestro Dios. O tú, amado, que nos estás siguiendo por la red y como Mefiboset crees o sientes o has pensado que no tienes ningún valor, que nadie te mira, que nadie te valora, que nadie te da un lugar especial, yo quiero decirte que hoy la misericordia de Dios se está moviendo en tu entorno. Y Él quiere levantarte tus manos, Él quiere decirte que te ama, Él quiere decirte que quiere sentarte en su mesa del Rey para que comas cada día ahí y puedas ser una persona libre y dejes de distribuir vergüenzas por todos lados para centrarte y ser una bendición de parte de nuestro Dios. Hoy Dios quiere eso, como lo hizo con Naamán y como lo hizo con Mefiboset. Y entonces hoy Dios quiere usar a los David para extenderte la mano en lo que estés emprendiendo, en lo que deseas. Si fluye de tu interior, dice la palabra de Dios que Él concederá el deseo de tu corazón. Así es que Dios quiere usar a su siervo David para llevarte a la mesa del rey, no un día, todos los días, para que estés ahí y puedas disfrutar y sobre todo hacer esa transición de cambio de mentalidad de mendigo a mente de rey. Porque eso es exactamente lo que Dios quiere para todos aquellos que le sirven. El apóstol Pedro dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y Juan en Apocalipsis capítulo 5 verso 6 dice que nosotros somos reyes y sacerdotes llamados por Dios. O sea, no está descabellada la forma en la que David atrae a Mefiboset para que sane su campo de sangre y sea liberado de esa situación y pueda así disfrutar de las bendiciones, de la prosperidad que hay en la mesa del rey, que para todos el Señor la ha preparado. Veamos el otro ejemplo. Ya vimos el ejemplo donde el campo de sangre tiene que ver con la lepra, o en él había muchos campos de sangre, que era el orgullo, la soberbia, la vanidad, etc. Pero el campo de sangre que había en Naamán era la lepra. Al final de cuentas era lo que le privaba de disfrutar. Mefiboset es su autoestima baja y ahora es transformado y hace un cambio, una metamorfosis ahí, y ahora tiene una mentalidad también de reino. El tercer ejemplo es la parte que leímos al principio, Judas Iscariote, leímos Hechos 1, 15 al 20, y se lo voy a leer nuevamente para conectarnos. Dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo
habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque escrito está en los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Y aquí hay algo que quiero comentar que me llama mucho la atención. Y quiero que prestes atención. Ya vimos dos ejemplos de los dos campos de sangre que afectaban sus vidas de ellos por la forma en la que no tenían esa plena libertad. Me llama la atención que el verso 17 dice que Judas era parte de ellos y tenía parte en el ministerio. Y eso es precisamente lo que diría yo detiene el barco o el ministerio, o es la forma en la que perjudica a todos, porque era parte de ellos. O sea, cuando nosotros espiritualmente oramos y nos constituimos en uno solo, si hay alguno de nosotros que en ese momento no esté bien delante de Dios, Dios no continúa con lo que sigue. Primero trata esa situación de limpieza y entonces ya avanza. ¿Están de acuerdo conmigo? Bueno, es exactamente lo mismo lo que pasó con Judas. Judas era parte de ellos y tuvo convivencia con el mismo ministerio de ellos. Judas fue de los que fueron enviados con los 12 y los 70 a ministrar a la gente. Hubo milagros a través de las manos de Judas, hubo liberaciones a través de las manos de Judas, porque era parte de su ministerio, era parte de ellos. Así es que el que Judas se haya comportado de esa manera detiene el ministerio de todos. Cuando nosotros cerramos puertas y nos declaramos en uno, el cielo valora, avala, y el infierno lo reconoce también. Cuando hay unidad, el infierno tiembla. Por eso es importante que no nos descuidemos, sino que nos mantengamos en unidad. Por eso dice Pedro, por la forma en la que hace ese cambio para quitar de en medio ese campo de sangre, era necesario o urgía más bien que otro, como dice el salmista, tomara su lugar. Si no se hubiera rápido hecho esa transición de que otro tomara su lugar, insisto, eso hubiera detenido, eso hubiera retrasado el avance del reino de Dios. Yo espero que me entienda eso, por favor. Esto es importante que lo comprendamos más en nuestro interior. Esas cualidades que Judas tenía son las que lo llevaron a la más alta traición que el ser humano haya cometido. ¿Cuáles fueron? La ambición, como decía hace un rato, el ser avaro y el amar el dinero. Eso es lo que él traía en su corazón. Siempre lo trajo. Ojo, siempre lo trajo. Cuando fue y lloró por el enfermo y el enfermo sanó, eso estaba en su corazón. Cuando fue y lloró por liberó al endemoniado, eso estaba en su corazón. Cuando iba y comía con los discípulos y con Jesús, eso había en su corazón. Amén. Ojo, no pierda de vista eso, por favor. Eso me parece muy interesante que lo asimilemos. La Biblia dice que lo que Dios nos da no lo quita. El llamado de Dios y los dones son irrevocables. Y hay gente que malinterpreta, cree que si está en pecado y ora por un enfermo y sana, él cree que Dios está avalando lo que él está haciendo. No es cierto, Dios no alcahuetea nada. Si Dios lo hace por misericordia del enfermo o de la persona o del propósito que Dios tiene hacia esa persona. Ya al que está haciendo el transmisor en ese momento, Dios va a tratar
en su momento y en su tiempo, como lo hizo con Judas. Así es que eso me parece muy interesante. Y eso interno también me parece muy tremendo, porque nadie de los discípulos, nadie de los 120 o los 500 que había, lo sabían, solo Jesús. Jesús sí lo sabía. Jesús sabía lo que había en el corazón de Judas. Y entonces eso implica que Jesús lo sabía, pero Jesús siempre mantuvo su expectativa hacia él. Pero ¿qué pasaba con los demás? ¿Qué pensaban de Judas? Que era buen cristiano, que era buen hermano, que era fiel, era trabajador, era servidor, adoraba a Dios, hacía todo lo que tenía que hacer y estaba muy bien. La Biblia en ningún momento nos dice que los discípulos dudaran de él. No dice eso. Al contrario, cuando Jesús dice en la última cena que alguien lo va a traicionar, no voltearon los 11 y vieron a Judas, ¿verdad que no? Dijeron todos, ¿seré yo? O sea, el trato de ellos fue igual, parejo. ¿Seré yo? Pedro, Juan, Jacobo, Judas, el celote, los demás. ¿Seré yo? O sea, no dudaban de la fidelidad de él. Ojo con eso, por favor. Sin embargo, en su interior de Judas había un volcán ahí que se estaba moviendo y que lo estaba impulsando, como ya dije al principio, a llevarlo a cometer la traición más grande que el ser humano puede haber cometido. Así es que ellos lo veían como un buen hermano, como un buen cristiano. Era muy movido. Me atrevo a decir esto porque la pregunta que sigue, espero que confirme eso. ¿Por qué creen que llegó a ser el tesorero? Porque siempre presentó esa cara de bonachón y de fiel. O sea, el tesorero, pregúntenle a cualquier pastor si se lo damos a cualquiera. No, pues, se busca a la persona más fiel, más madura, más consciente, etcétera, y que esté disponible en los tiempos y en los horarios, etcétera. Así es que eso que había en su interior es precisamente lo que lo llevó a traicionar a nuestro Señor. Eso es lo que lo llevó a Judas a traicionar a su maestro, a su amigo, a su padre. Y yo pregunto hoy, ¿cómo estamos cada uno de nosotros de nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestro interior que yo no conozco, pero Dios sí conoce? ¿Y verdad que todos estamos bien? Amén. Gloria a Dios. Sin embargo, amados, mi pregunta es, ¿en verdad estamos bien delante de Dios? Digo, porque al final de cuentas, el propósito del sermón es que cada día liberemos nuestro corazón y sea limpio. Dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, si algo debemos de estar o tener limpio todos los días, es nuestro corazón. Así es que la clave es que estemos bien delante de Dios. En lo personal, a mí eso me preocupa. Me preocupa todo esto, porque a veces, como hijos de Dios o como cristianos, somos muy ligeros de palabras y preferimos decir, estoy bien, aunque por dentro nos esté llevando la tristeza, aunque por dentro ya no encontramos la salida, pero ante la iglesia, ante la gente, decimos, estamos bien. Y yo quiero invitarte, amado, que aprendamos siempre, no solo hoy, que seamos honestos, porque la palabra de Dios dice que hay tiempos para todos. Sepamos entonces aprovechar los tiempos como conviene, pero no solo a ti, sino también como conviene al ministerio y como conviene al reino de Dios. Estos son tiempos en los que nosotros necesitamos realmente liberarnos.
Judas, su campo de sangre interno era, ya les dije, la ambición, la avaricia, el amor al dinero. Pero ¿cuál fue el campo de sangre que trata Pedro con el ministerio? La traición. La traición que hizo en contra de Jesús y entregarlo con un beso. Y además fue muy miserable porque lo vendió en lo más barato que se puede vender a alguien, porque las 30 monedas era el precio de un esclavo. Cristo fue vendido como esclavo. Por eso cuando Judas tomó las monedas le quemaban en las manos. Y ahí le cayó el 20, como decimos coloquialmente. Lo lamentable es que no se arrepintió, sino que hubo remordimiento en él. Entonces, el campo de sangre que estaba deteniendo al ministerio apostólico era que tenían que levantar un sucesor, porque en el momento en el que Judas traiciona y le queman las monedas y él mismo va y se autojuzga, ¿ustedes creen que si Judas se hubiera arrepentido en verdad, Dios le hubiera perdonado? Sí, así dice la palabra de Dios, que Él perdona todo, todo. Por eso es que digo que a diferencia del apóstol Pedro, que lo niega 3 veces, y Pedro sí se arrepiente y vuelve en sí, se restituye en su ministerio y sigue adelante, Judas solo sintió remordimiento, le caló y no soportó aquello, y entonces él se va pensando que Dios no lo iba a perdonar. Y eso es algo que se da mucho. A veces la gente, los hermanos, han cometido cosas que aunque están en la iglesia, viven en la iglesia, conviven con la iglesia, a veces comemos y desayunamos y a veces hasta cenamos con la iglesia, no todos los días, pero ya de vez en cuando. Pero no son capaces realmente de reconocer y saber que la misericordia de Dios es muy grande. Y entonces, como Judas, se van pensando que no merecen perdón, que Dios no los puede perdonar. Y entonces no se perdonan ellos, no permiten que Dios los perdone, y entonces ellos mismas, como Judas, se autojuzgan y se ahorcan. Por eso era necesario, como dice Lucas aquí, que se levantara al sucesor, porque si no se hubiera levantado el sucesor de Judas, que al final de cuentas fue Matías, cuando se echó suertes con Barsabás el justo y Matías, el ministerio se hubiera detenido. Amén. No hubiera avanzado. Ese era un campo de sangre muy fuerte y muy grande. Por eso Pedro, cuando ve la oportunidad en la casa de Juan Marcos, ahí en Jerusalén, él dice: hermanos, es necesario que hagamos lo que dice David en los Salmos, que el agresor, el traidor cayó, pero dice en los Salmos: tome otro su oficio, es necesario que lo hagamos. Y bueno, ustedes ya conocen la historia. Entonces, la pregunta era, si no hubieran levantado el sucesor de Judas, los 11 no hubieran podido caminar porque faltaba uno. O sea, lo que yo quiero transmitirles a ustedes es la importancia de la unidad, el poder que adquiere y la autoridad que adquiere cuando dos, como dice la Biblia, se ponen de acuerdo para caminar juntos. Es tan poderoso que dice Deuteronomio que uno puede hacer correr a 1000 y 2 a 10,000. ¡Wow! La unidad. Entonces, no importa cuántos seamos nosotros. Bueno, quisiera yo que fuéramos 5,000 o 10,000, ¿verdad? Pero no importa en cuanto a la presencia de Dios cuántos seamos, sino cómo estemos. En unidad y en armonía. Eso es algo que no quiero que usted pierda de vista, porque ese campo de sangre que Judas abrió al autojuzgarse a sí mismo y ahorcarse, y murió, él mismo se dio su propio pago.
Tan es así que la misma naturaleza no lo aceptó y dice que al caer se partió en dos y sus entrañas se derramaron. La misma naturaleza gimió por lo que Judas había hecho. Pero entonces se salda ese campo de sangre y la obra misionera arranca para darle por todos lados. Voy a terminar. Naamán, Mefiboset aprovecharon su tiempo y vencieron sus campos de sangre gracias a la intervención de Dios, usando a sus instrumentos para que ellos fueran liberados y también su entorno. Cada uno de ellos tenía un entorno y esos entornos, cuando usted vive en un campo de sangre, usted lo afecta. ¿Qué pasa con algunos de ustedes si son enojones? Bueno, ya no lo son, pero cuando eran enojones, ¿no afectaban a los que estaban a su alrededor? O si ustedes son flojos, bueno, no son ya, pero no afectan su entorno, o si son ambiciosos, o lo que sean. Entonces no es solo la sanidad personal, sino también del entorno. Alrededor de nosotros también hay sanidad. Lástima que Judas no conoció el día de su visitación, porque la tuvo, la acarició y la dejó ir. Y él mismo agilizó su condenación ahorcándose. Sin embargo, estoy seguro que si él se hubiera arrepentido, Dios le hubiera perdonado. Porque nuestro Dios no vino a condenar a las almas, sino a que las almas sean salvas por Él. Grábate bien esto, mi amado. Hay quienes han cometido pecados y creen que Dios ya no les puede perdonar. Pero mira lo que dice el profeta Isaías. Isaías 1:18. Dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea, cuando hablamos nosotros de grana, que va a ser como la nieve, o el carmesí como la lana, se refiere a el perdón. Está descrito con figuras de poderosos contrastes. Por ejemplo, esas vestiduras manchadas con sangre de las víctimas, hablando del pecado. Cuando vienes a Cristo o te arrepientes y renuncias a todo eso y recibes a Cristo en tu corazón o le sirves, se convierten en blanquísimas ropas como resultado del arrepentimiento. Por eso dice Dios: no importa si son negros o rojos, como el carmesí, vendrán a ser ya sea como la lana o como la nieve, emblanquecidos. ¿Aquí está escrito que Dios perdona todo? Sí, sí, sí. Pero a veces la persona no se quiere perdonar o no se perdona. Mis amados, son tiempos de una limpieza profunda, no por encima. Y para esto debemos de ser honestos con nosotros mismos y sobre todo con nuestro Dios. Amados, cerremos los campos de sangre que nos detienen para avanzar y que no permiten que nuestro entorno avance también. Y yo quiero invitarte en este momento a que te pongas de pie. Hermano que nos sigues en la red, ponte de pie también, por favor. He oído a hermanos que están en la iglesia y que en algún momento difícil de su vida, quizás de muerte, no creen que Dios pueda perdonarles. Y a veces en esa forma tan sencilla como les explicamos o como la palabra de Dios nos enseña. Yo quiero invitarte, amado, tú que nos sigues en la red, ustedes que están aquí, a que reflexionemos con sinceridad y busquemos darnos cuenta que en verdad
Para Dios no hay nada imposible, por un lado. Por el otro lado, cuando la Biblia dice que Dios no vino a perder a las almas, sino a salvarlas, eso implica que podemos estar en la situación más difícil. Dios va a estar ahí dándote hasta lo último de oportunidad para arrancarte de las garras del infierno y llevarte a sus moradas eternas. Alguna ocasión yo he dicho que cuando hablamos de la salvación del alma, es una pelea no entre nosotros con el diablo con nosotros. Yo he dicho en algunas ocasiones, y Dios me perdone si estoy equivocado, que es una batalla espiritual de orgullo entre Dios y el diablo, tratándose de las almas, que nosotros solamente somos ¿cómo se dice ¿cómo se dicen los delitos? La prueba del delito. Nosotros somos el cuerpo del delito, nada más, pero la pelea está acá arriba. Por eso Dios te da la oportunidad que quieras. Y en otras ocasiones he dicho para confirmar esto, y es donde he comprendido por qué hay hermanos que tardan mucho en el lecho de muerte, en agonía, y he discernido que es una oportunidad que Dios les está dando para que se pongan a cuentas. Y hasta que no se ponen a cuentas es cuando Dios dice, vámonos. Si Dios quisiera condenarlos a la primera, dice, quítate, y lo borra. No, Dios les da los espacios. ¿Se han fijado ustedes que dicen de la persona X, el hermano X, hasta que no llegó su hijo, su hermano de Estados Unidos y lo vio, entonces fue cuando se murió? Son tiempos que Dios da para reconciliarnos, para ponernos en paz, porque Dios busca la salvación de nuestra alma. Amén. Cierra tus ojos, amado, ahí donde estás. Y ahora, simple y sencillamente, trata de verte hacia adentro, hacia tu interior, y trata de darte cuenta si ahí hay un campo de sangre que tengas que erradicar, que tengas que entregarle a Dios, que tengas que echar fuera. Puede ser uno, pueden ser varios, como en los casos que vimos. Y si los has descubierto, yo te invito en este momento, en el nombre poderoso de Jesucristo, que vayas renunciando a cada uno de ellos, sobre todo tú, amado, que nos sigues por la red, y que a lo mejor es la primera o segunda vez que nos sigues. Yo quiero pedirte que pongas tu mano en el corazón, y ahí, desde ahí, empieces a desarraigar cada situación, no sé, falta de perdón, no sé, resentimiento, en el caminar como hijos de Dios. Uno se entera de muchas cosas y muchas cosas suceden. A veces hay violaciones entre la familia, a pequeños, y son cosas que son tan vergonzosas que uno no dice o anda uno platicando. Si en tu caso que nos estás siguiendo hay alguna situación así y tú no la has sacado por vergüenza, eso te ha inhibido para ser libre y adorar a Dios, en este momento yo te invito a que declares que en ese momento perdonas al agresor y lo liberas y lo bendices y lo entregas en las manos de Dios, y declara que tú no eres nadie para juzgar, y que si de una o de otra manera eso sucedió en tu vida y ahora Dios te da la oportunidad de tener esa paz y esa tranquilidad, entonces deja de ver el pasado y ve esta gran oportunidad, esta gran bendición que el Espíritu Santo te está dando para que te pongas a cuentas y dejes ese lugar de altivez, de soberbia, o dejes ese lugar de vergüenza, de muerte, de resequedad, donde no hay vida. O quizás tengas que dejar de esparcir vergüenzas como Mefiboset. O quizás dejes de seguir traicionando
a la gente que te ama, a la gente que te ha servido, que te ha sido una bendición, porque hay ambición en tu interior o amas el dinero. Hoy el Señor quiere que todos ustedes que me están siguiendo, todos los que estamos aquí, Él nos está llamando a su mesa y quiere que nos sentemos con Él y quiere que disfrutemos de los manjares que Él disfruta todos los días. Pero no solo eso, también está restituyendo todo lo que el diablo te había robado o te ha robado. Él lo está restituyendo desde el día de hoy. Si tú te comprometes a volver a casa y servirle como Él quiere. Si tú lo haces, sobre todo tú que nos estás siguiendo, primera, segunda, tercera, cuarta vez, yo libero una palabra sobre ti. Y si tú eres honesto el día de hoy y vuelves a casa, ya has liberado tu corazón de esos campos de sangre, ya has sido restituido siendo liberado. En algunos días vas a empezar a ver cambios en tu vida, cambios de bendición, cambios de prosperidad, cambios de avance en una forma integral, no solamente en una área. Porque la palabra de Dios dice, está llena de eso, la palabra de Dios, que si nosotros nos arrepentimos y nos volvemos a casa, entonces vendrán tiempos de refrigerio, entonces vendrán tiempos de bendición para su pueblo. Esa es una garantía que Dios nos está dando el día de hoy. Amados, yo declaro que es hecho en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y si has sido honesto, tú vas a empezar a ver esos cambios. Tú vas a empezar a ver esa transición, ese avance. Y entonces, yo te voy a invitar a que nos mandes un mensaje, nos escribas y des gracias a Dios por lo que Dios va a estar haciendo en tu vida, al restituirte, al levantarte y quitar de ti toda enfermedad, toda miseria espiritual y sentarte a su mesa. En el nombre poderoso de Jesucristo declaro que es hecho. Amén. Amados, confío en Dios que lo han hecho, pero que lo han hecho no para mí, sino para Él. Yo no los conozco, pero Él sí los conoce y nos conoce a todos. Y el que bendice es Él, no yo. Así es que es para Él y en Él que hacemos esto. Amados, bendiciones. Hasta la próxima. Comparte la palabra, comparte el mensaje, da testimonio de Jesucristo, llévale buenas nuevas a aquel que tiene una situación como Mefiboset o como Naamán o como Judas, o hay muchos más en la palabra de Dios. Dile que hay respuestas en Dios, dile que hay sanidad en Dios, dile que hay liberación en Dios. Y empecemos a hacer lo propio, no solo por nosotros ni para nosotros, también por nuestra ciudad. Bendiciones. Me elegiste, me amaste, con cuerdas de amor a ti me agaste. Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. ¿Por qué me amaste tanto si yo no lo merezco? Te abrazaste cuando más lo necesitaba. ¿Por qué me amaste tanto si yo no lo merezco? Me abrazaste cuando más lo necesitaba. Me elegiste, me amaste,
recuerdas, amor, a ti me ataste. Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. Me elegiste, me amaste. Con cuerdas de amor a ti me ataste. Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. ¿Por qué me amaste tanto si yo no lo merezco? Me abrazaste cuando más lo necesitaba. Señor, ¿por qué me amaste tanto si yo no lo merezco? Me abrazaste cuando más lo necesitaba. ¿Por qué me amaste tanto? Padre, gracias por tanto amor. ¿Por qué me amaste tanto si yo no lo merezco? Me abrazaste cuando más lo necesitaba. ¿Por qué me amaste tanto si yo no lo merezco? Me abrazaste, me amaste cuando más lo necesitaba. Amor, a ti me ataste. Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. Me elegiste, me amaste. Recuerdas, amor, a ti me ataste. Señor, aquí estoy.